Bueno, sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la codificación de instrumentos según la norma ISA. Les recuerdo que ISA es la Asociación Internacional de Automatización y a nivel mundial son los que determinan la forma en que se codifican los instrumentos, además de otra serie de normas que se deben seguir a nivel de industria y que están aceptadas a nivel mundial. Nuestro tema está dividido en tres partes. Primero es la codificación según la norma, luego los diagramas y ejemplos de sistemas de control de dichos diagramas. Bueno, esta codificación según la norma internacional consta de un código alfanumérico. Ese código consta de unas letras y esas letras tienen un significado específico. Entonces aquí se muestran una serie de letras y el significado que estas tienen. La primera letra es muy importante y está relacionada directamente con la variable de proceso como tal, que es la que queremos medir. Para ello, entonces vamos a hacer una lista simplificada en Excel para entender muy bien el significado de estas letras. Entonces tenemos que los instrumentos se están clasificando según la variable de proceso. Entonces primero variable de proceso, perfecto. Aquí tenemos la variable de proceso como tal y las funciones que puede tener un instrumento. ¿Qué funciones puede tener un instrumento? Entonces aquí vamos a ver, son las funciones que puede tener un instrumento. En esta lista de funciones y variables de proceso vamos a hacer una lista sencilla con las principales, que serían en este caso temperatura, es una variable de proceso. Existen otras como peso, volumen, masa, velocidad, frecuencia. Entonces hay muchas variables de proceso, pero solo vamos a nombrar 4 para ponerlas como ejemplo. Las funciones que puede tener un instrumento puede ser servir como un indicador, servir como un transmisor. Aquí hagamos una pausa. Cuando es indicador, no se usa para control, se usa para monitoreo, o más bien para saber en qué estado está la variable de proceso. Ese es el caso, por ejemplo, de los termómetros, que sirven como indicadores del nivel de temperatura que tenga, ya sea un proceso, alguna materia prima, una persona. Cuando le estamos midiendo la temperatura corporal, solo indican el valor. Esa indicación puede ser analógica o puede ser digital. Entonces debemos tener en cuenta que un indicador puede ser analógico o puede ser digital. Cuando hablamos de analógico puede tener, digamos, como lo hacen los manómetros, que tienen un indicador analógico de aguja que permite saber a qué presión está, digamos, una tubería. Puedo tener un transmisor cuando necesito transmitir información a distancia. Normalmente los transmisores manejan señales de corriente eléctrica de muy baja corriente. Estamos hablando de corrientes entre 0 y 20 miliamperes. También pueden existir otros instrumentos que pueden ser instrumentos que sirvan como controladores. Entonces puedo tener un controlador o puedo tener también instrumentos que me sirvan como interruptor. Y de allí se desprenden una cantidad de funciones para dichos instrumentos. Entonces, cuando hablamos de variable de proceso, entonces eso está relacionado con la primera letra, mientras que las funciones con la segunda letra o las letras que le sigan al código. O sea que el código puede tener una tercera letra, hasta una cuarta letra, cosas de ese estilo. Nos vamos a centrar, digamos, en algunos que tengan hasta 4 letras, pueden tener hasta 4 o 5 letras, pero pues
nos vamos a centrar en algo sencillo. Entonces vamos a tomar estas variables de proceso como referencia. Entonces temperatura viene de la palabra en inglés temperature, presión de la palabra en inglés pressure, nivel de líquido viene de la palabra en inglés level y caudal viene de la palabra en inglés flux. Entonces estas pueden ser letras que podemos encontrar según la norma, para temperatura, presión, nivel de líquido y caudal. Digamos que yo quiero representar un manómetro, entonces un manómetro sería TI, porque es un indicador de temperatura y no le pongo una tercera letra. Para un transmisor de presión puedo tener un PT, que es un transmisor de presión. Para L puedo obtener un LI y C, o sea, significa que es un controlador e indicador de nivel de líquido. Y finalmente para el flujo podemos tener instrumentos como un rotámetro, puedo tener un transmisor de flujo, puedo tener un interruptor de flujo, pero normalmente podemos tener, vamos a cambiar un poquito aquí, un interruptor de presión y un transmisor de flujo. Y finalmente esta es la forma de codificar dichos instrumentos. Listo. Entonces digamos que yo quiero vamos a construir un instrumento basado en todo esto que acabamos de ver, y que Excel nos genere el código. Pero vamos a generar códigos que tengan como máximo 3 letras. Máximo 3 letras. Listo. Vamos a generar un código con máximo 3 letras. Entonces para eso vamos a usar una función de listas. Listo, vamos a usar una función de listas, pero vamos a ponerlo así, letra 1, y que aquí nos ponga la letra 2 y la 3, que tenemos las 3 letras. Listo. Recuerden que para hacer eso, lo único que hago es espero a que en la parte inferior derecha aparece una cruz negra con clic sostenido. Él me genera los demás códigos en este caso. Él entiende que el siguiente es letra 2 y letra 3. No tengo que escribirlos allí. Y voy a generar las listas de las letras de los ítems que puedo tener, digamos, en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí la letra 1 puede ser una lista. Entonces voy a crear una lista, me voy aquí a datos, voy a crear una lista, y en esta lista el origen va a ser este. Listo. Y le doy a aceptar. Entonces aquí ya queda la lista de temperatura, presión, nivel de líquido y caudal. Vamos con la lista de este. Para la lista de este, entonces vamos acá, la lista, y esa lista ya es con funciones que puede tener ese instrumento. Listo. Como estos dos tienen la misma estructura, pues podemos simplemente desplegarlo de esta manera. Listo. Y que aquí en la parte inferior nos muestre un título de gran tamaño con el código correspondiente a este instrumento. Para eso podemos usar funciones de Excel. Yo aquí lo voy a hacer muy rápidamente. Es que lo primero que voy a hacer aquí es ponerle una condición. Yo voy a decir que sí. Voy a ponerle una O si este está vacío. Esta es la forma de decírselo. Este también está vacío, o este también está vacío. Listo. Entonces aquí le estoy diciendo que si cualquiera de estas 3 celdas está vacía, entonces deje vacía esta celda. Listo. Entonces ahí le estoy diciendo sí, y esta es la condición. Condición es que si cualquiera de estas 3, bajo la condición O, le estoy diciendo este o este están vacíos, entonces déjala vacía. De lo contrario, o sea, si no, ¿qué debo hacer? Listo. Entonces allí nosotros podemos hacer uso de ciertas herramientas de Excel
para generar los códigos o generar las letras correspondientes que deberían ir allí. Listo. Entonces esa parte es muy importante, pues el uso de software. Yo lo voy a hacer muy rápidamente. Yo le voy a decir aquí por favor que buscar, que busque esta letra de acá, esta primera, y que la busque acá. Listo. Listo. Ya. Y que me dé como resultado las letras, pero deben tener el mismo orden. Entonces ahorita vamos a jugar con esos órdenes. O sea, cómo es el orden de este, temperatura con temperatura, presión con presión, nivel con nivel, deben tener el mismo orden. Listo. Listo. Entonces hasta ahí le dije, busque por favor el ítem o la letra que ponga el usuario aquí. Listo. Busque esa variable proceso en esta lista y por favor deme el código. Esto es lo que le estoy diciendo acá como resultado. Vamos a hacerlo para la segunda. Para la segunda sería buscar, busque este ítem, pero ya lo va a buscar en un sitio distinto, o sea este. Voy a buscar acá en las funciones y que me dé como resultado las letras correspondientes a las funciones. ¿Listo? Entonces es como una forma de hacerlo. Listo. Y puedo buscar la tercera. Entonces aquí vamos a buscar la tercera, que es buscar. Listo. Vamos a buscar esta letra, que es la tercera. Siguen siendo funciones y como resultado esta. Listo. Entonces aquí yo ya terminé, pero pues hay un problema que tengo que resolver, pero ya les voy a decir cómo lo resolvemos. Listo. Entonces volvamos a rebobinar. Esta es la condición lógica donde le estoy diciendo si cualquiera de estas está vacía, entonces déjelo vacío. Si no, por favor, busque este ítem en la lista de variables de proceso y deme como resultado el código de la respectiva variable de proceso. Listo. Pero aquí le debo poner un ampersand para que una ese resultado con el siguiente y este resultado con este y listo. Entonces ahí yo lo hice. Listo. Aquí nos faltó, que aquí nos cometimos un error. Listo. No nos muestra nada. Tengo que seleccionar las tres letras. Entonces vamos a seleccionar la primera, digamos que esté temperatura. Y yo quiero que sea un indicador, pero que a su vez sea un controlador. Aquí no nos encontró el resultado, pero es por algo bien interesante en estas funciones que tiene, por ejemplo, las hojas de cálculo, es que estas listas deben estar en orden alfabético. Entonces vamos a hacerle a ordenarlo de manera alfabética. Entonces vamos a decir que lo vamos a ordenar de la A a la Z. Continuar con la selección actual. Listo. Ya está ordenado la A a la Z. Lo mismo este ordenado de la A a la Z, porque esto es nuestro criterio de búsqueda. Vamos a decir que continuemos con la selección actual. Listo. Pero digamos que caudal no es T, es F. Nivel de líquido es L. Presión es P y temperatura, P y temperatura es T. Listo. Para esta, la segunda letra, para controladores C, para indicadores I, para interruptores S y para transmisor T. Si ustedes notan, miren que aquí ya no nos saca error y nos muestra el código correspondiente a esa letra. Entonces este instrumento de medida es un controlador e indicador de temperatura. Nosotros podemos generar un algoritmo o generar una hoja de cálculo que nos permita pasar del código al significado que tiene el instrumento, pero por ahora pues les muestro esta parte. Nosotros podemos hallar o anexar un código numérico, digamos cualquiera. Por ejemplo, cada instrumento tiene un código numérico. Yo lo voy a poner aquí, simplemente le voy a poner aquí cualquier número, por ponerle por ejemplo un numerito acá de 102, por ejemplo.
Si yo pongo ese número, entonces miren que el código me queda con ese numerito. De todos modos, aquí este número lo va a añadir un guión bajo, un guión, para que quede un poco más elegante el código. Bueno, digamos que no es un indicador, sino que es un transmisor de flujo. Entonces, un transmisor e indicador de flujo. ¿Qué pasa si los códigos nada más tienen dos letras? Entonces ya este código no nos serviría y tendríamos que modificar nuestro algoritmo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos modificar nuestro algoritmo? Por ejemplo, dejando que solo estén vacías las primeras dos. Por ejemplo, aquí que estén vacías las primeras dos, entonces voy a quitar este. Entonces ahí nos da un error porque cuando va a hacer la búsqueda pues no va a encontrar porque este está vacío. Y ahí es donde nos tocaría poner una condición aquí en esta última parte donde hace la búsqueda de la última letra. Aquí le decimos sí. Si cuando voy a buscar esto está vacío, entonces déjelo vacío. Si no, búsquelo. Que esta es la búsqueda que estamos haciendo. Entonces vamos a ver si nos funciona. Perfecto. Miren que hay un indicador de temperatura. No tiene tercera letra y no muestra el código. Entonces esto es una forma de manipular los datos y que ustedes se ayuden de herramientas tecnológicas. Entonces recuerden, debemos entonces tener en cuenta que lo que estamos haciendo es clasificando los instrumentos de medida según la variable de proceso, que puede ser caudal, nivel, presión o temperatura, y según la función que cumpla. Entonces un instrumento de medida puede servir simplemente para indicar, puede servirnos como interruptor, que es en el caso de un termostato. Entonces si a mí me dicen, un termostato es un qué, no, un termostato tiene que ver con temperatura y es un interruptor. Listo. Entonces TS102 es un interruptor de temperatura y es un termostato que se usa en las neveras. No, pero es que yo quiero un indicador de flujo. Recuerden que si yo aumento el número de ítems que hay en estas listas, pues yo voy a tener unas listas mayores. Entonces voy a tener una base de datos acá. Aquí hay una base de datos sencilla con 4 funciones y 4 variables de proceso. Supongamos que tenemos un termómetro de vidrio. Un termómetro de vidrio es un indicador de temperatura. Normalmente este código es digital, o sea, un indicador digital. Para uno analógico se utiliza la letra G, pero bueno, eso son cositas que uno va aprendiendo en el camino. Digamos que vamos a medir líquido, nivel de líquido, y tenemos un controlador de nivel de líquido. Podemos también tener un transmisor de nivel de líquido, o podemos tener aquí con presión que indique la presión y además de indicar la presión que la controle. Entonces un controlador indicador de presión. De aquí les mostré un ejemplo de cómo manipular este tipo de códigos que está acá. Aquí ya está la base de datos completa. Podríamos jugar con estas bases de datos. Por ejemplo, miremos algunas de estas variables de proceso. Por aquí hay una que es de por ejemplo, vibraciones, peso o fuerza, estado o presencia, posición. Entonces hay muchas variables de proceso. Y por aquí pues vamos con algunas preguntas, vamos a tratar de resolverlas. En esta primera pregunta dice que, por ejemplo, si ustedes notan, la L viene de nivel, o sea que tiene que ver con nivel de líquido, la I de indicador y la C de controlador. O sea que esto es un controlador e indicador de nivel de líquido. Esta PY, entonces tendríamos que buscar la P, entonces la P es de presión y la Y no la buscamos en la primera, sino que la buscamos en las siguientes. De aquí dice que puede ser un relé, o sea que esto es un relé que funciona o que depende de la presión. Este, por ejemplo, es un interruptor de presión. Este de acá, por ejemplo, WT, entonces buscamos primero la W, que es peso, pero cuando vamos a buscar la letra T, ya no la puedo buscar en la primera columna, la tengo que buscar en las columnas siguientes por el orden que tiene esa letra. Entonces ya no es temperatura, sino transmisión. Eso quiere decir que esto es un transmisor de peso. Y así, por ejemplo, este es un sensor de temperatura, esta es una válvula reguladora de flujo,
Este es bien interesante porque miren que tiene 4 letras. Entonces, este es de temperatura, la A viene de alarma y la H viene de alto, o la palabra hike en inglés. Entonces, si solo tomamos en cuenta estas primeras 3, esto es una alarma de temperatura alta. Y si lo tomamos completo, se le denomina alarma de temperatura muy alta. Y es porque en algunos procesos se manejan alarmas indicando de que la temperatura es excesiva, pero no está a un nivel crítico. Si el operario o la máquina no reacciona frente a esta alarma, se activa la alarma de nivel o de temperatura muy alto, que es cuando ya está en niveles críticos y es necesario tomar acciones correctivas. Entonces, algunos de estos casos en la industria. Miremos este de acá. Termopozo o sonda de temperatura. Entonces, miremos dónde está el termopozo, sonda de temperatura. O sea que debería ser con la T. Y la palabra termopozo está por aquí, que es esta, sonda o vaina. Termopozo es como una sonda o vaina, o sea que para ese caso este instrumento sería TW. Entonces, o sea que este tipo de metodología requiere de práctica. Entonces, sin embargo, aquí en este video, pues la idea es ayudarles un poco. Controlador de presión sería PC. Válvula de control de frecuencia. Entonces miremos primero frecuencia, ¿dónde está? Está por aquí, con la letra S. Y ya sabemos aquí que válvula es con la letra V, o sea que este sería SV, SV. Alarma por muy alta presión, entonces ya tenemos idea cómo sería este. Entonces sería primero la P, la A de alarma, entonces PA, y HH, entonces alarma de presión muy alta. Un relevador de presión, entonces sería PY, como vimos anteriormente. Ahora vamos con los diagramas. Miren que en este diagrama vamos a hacer la lista. Por ejemplo, aquí hay un instrumento que es un controlador indicador de flujo. Aquí hay un transmisor diferencial de presión. Esta D es de diferencial. Entonces esto es un transmisor diferencial de presión. ¿Por qué se le llama diferencial? Porque le está midiendo la presión aquí, la presión en este punto. Está mirando la diferencia de presión que hay en este compresor, porque esa diferencia de presión le permite hacer una regulación dependiendo del flujo que lleve el compresor. Entonces, estos sistemas son supremamente complejos, pero donde ustedes lleguen a manejar este tema, van a ser de las pocas personas, digamos, en el país que manejan muy bien este tema. Es un tema bastante interesante y las industrias más grandes del país manejan este tipo de temas, o sea que esto debe ser la motivación para nosotros para estudiar este tipo de temas. Entonces vamos a volver a empezar. Controlador indicador de flujo. Está conectado a un transmisor de presión diferencial que tiene una válvula reguladora de flujo conectada. Aquí hay un transmisor de flujo y aquí hay un evaporador. Bueno, aquí nos interesan los instrumentos. Por acá está el compresor. Aquí hay un transmisor de temperatura, 2 transmisores de temperatura, y por aquí en la parte de abajo hay un transmisor e indicador de temperatura, un registrador e indicador de temperatura. Entonces, una cosa es registrar y otra cosa es indicar. Si ustedes registran temperatura es porque están guardando esta información. Esa información se puede graficar o se puede poner en una tabla. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, estamos haciendo un registro. Listo. Vámonos con este. En este, la necesidad de tratar de generar un diagrama PID o diagrama de instrumentación y tubería para este caso. Entonces en este domo entra la leche cruda y sale pasteurizada, o sea, la leche hay que llevarla a una temperatura alrededor de los 63 grados Celsius para que quede pasteurizada, o sea, es necesario calentarla. Pero ¿cómo la calientan? Pues metiendo agua caliente. Esta válvula regula el flujo de agua caliente que entra a este domo, que es un intercambiador de calor. Cuando el agua entra caliente, le transfiere el calor a la leche para que aumente la temperatura. Pero el agua, al transferirle calor a la leche, pierde energía y se convierte en agua fría. O sea que esto es un proceso de intercambio de calor. Eso es como cuando usted llega de la calle y le da la mano a alguien que está dentro de la casa, está calientico, entonces él siente que su mano está fría y usted siente que esa persona que le está dando la mano tiene la mano caliente. O sea, hay un intercambio de calor
y usted le está robando energía a esa persona que tiene mayor temperatura. Y eso es lo que está pasando acá. Este que tiene mayor energía calorífica le está transfiriendo esa energía a la leche para que ésta se caliente. Listo, o sea que la variable de proceso es temperatura. Esta leche tan pasteurizada es medida por un termómetro. Y ese termómetro, ojo con esta palabra, este termómetro transmite la señal a un controlador. O sea que este termómetro o este instrumento le podríamos llamar un TT, o sea, un transmisor de temperatura. Listo, transmisor de temperatura. Le transmite la información al controlador, pero este controlador, ¿qué está haciendo? Controlando temperatura. Este controlador recibe la orden del usuario, donde el usuario le está diciendo a qué temperatura quiere que esté la leche, en este caso sería 63, o sea que este instrumento sería un TC, un controlador de temperatura. Y esta válvula está haciendo, ¿qué está haciendo? Está regulando el flujo de agua caliente que entra al intercambiador de calor. O sea que podríamos llamarle FV, pero la norma nos dice que usted debe concentrarse en el objetivo que tiene el sistema, que en este caso es controlar la temperatura de la leche regulando el flujo de agua caliente. O sea, regulo el flujo de agua caliente para poder controlar la temperatura de la leche. O sea, que aquí es necesario que este instrumento, esta válvula vista como instrumento, no se le denomine FV, sino TV. O sea, válvula reguladora de temperatura. Porque la finalidad de todo el sistema es controlar la temperatura de la leche pasteurizada. Entonces eso es como un ítem o un aspecto importante que deben tener en cuenta a la hora de codificar estos instrumentos. Aquí hay una planta un poco más compleja, aquí hay una serie de instrumentos. Por ejemplo, la H viene de handling en inglés, que significa algo que sea manual. Entonces esto es una válvula manual. Y hay una cantidad de instrumentos acá que pues la idea es generar como esa curiosidad de saber qué es cada uno de estos instrumentos. Entonces aquí tenemos una actividad que dice identifique por lo menos 2 elementos finales de control. Entonces, recordemos las clases anteriores, hablamos de elementos finales de control. ¿Cuáles ustedes consideran que son elementos finales de control? Entonces recuerden que esos elementos finales tienen una relación directa con los que permiten manipular una variable para controlar otra. Por ejemplo, aquí el elemento final es la válvula, porque la válvula permite regular el flujo de agua caliente para poder controlar el nivel de temperatura de la leche pasteurizada. Es muy importante esa parte. Listo. Luego dice que identifique 2 transmisores de medida. Entonces ahí lo que tenemos que encontrar es instrumentos. Por ejemplo, aquí hay uno, que esto es un transmisor de medida, porque pues la palabra, la T, nos dice que es transmisor. Listo. Y traten de identificar cuál sería la función que cumple dentro de este sistema, que visto, esta es la primera vista que le vamos a dar y lo vamos a ver como si fuera algo que está escrito en otro idioma, porque vamos a ver que tiene tantas cosas que uno dice, Dios, ¿qué es esto? Pero pues la idea es tratar de entenderlo. Van a ver que ustedes podrán descifrar cómo funciona o qué función cumple un instrumento dentro de este sistema, que es un sistema real. Dice, si se desea controlar el nivel de líquido del tanque T101, o sea, este tanque, ¿qué elementos básicos son necesarios para lograrlo? Entonces yo creo que ustedes seleccionen qué elementos básicos deberíamos seleccionar para poder controlar el nivel de líquido de este tanque, recordándoles que esto es una bomba que cuenta con un variador de frecuencia o variador de velocidad. O sea, es una bomba de velocidad variable, tiene un interruptor de flujo. Este interruptor es manejado por un controlador. Esto es un controlador lógico programable, un PLC, aunque ahí dice JC, significa que es un controlador con indicadores de estado. Entonces la idea es esa, tratar de empaparnos un poco, generar una serie de dudas y que ustedes me hagan las consultas para poder reforzar este tema. Y tratar de, aquí en esta parte de representar en diagramas de bloques, pues no lo vamos a hacer, solo vamos a ir hasta qué elementos básicos son necesarios para lograrlo.
Bueno, hasta ahí ya terminamos la parte de simbología. Espero que haya sido suficiente con lo que hemos hecho hasta el momento, lo que se ha presentado hasta el momento. Vamos un poco con sistemas de control un poco más complejos. Entonces vamos a ver un sistema de control para poder hacer un seguimiento de lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tratar de interactuar con un mundo un poquito más complejo, que es el mundo de la simulación y el acercamiento hacia sistemas reales. Miremos un poco este sistema. Vamos a tratar de olvidarnos de algunos aspectos un poco técnicos, que en este caso vamos solo con aspectos básicos. Aquí está la puerta del horno, la abrimos, la cerramos. Dentro de un horno, en este caso es un horno eléctrico, tiene una resistencia eléctrica por dentro y tiene conectados una serie de instrumentos de medida. Por ejemplo, tiene una alarma de temperatura alta. Por aquí hay un código que no sabemos qué es, está en incógnita. Por ejemplo, este instrumento, ¿cómo le llamaríamos? Aquí está la incógnita, no sabemos cómo se llamaría ese instrumento. Entonces, y este de acá, por ejemplo, aquí hay una indicación de tipo digital, mientras que aquí hay una indicación de tipo analógica. Entonces, esa es como ver la diferencia entre los dos. Entonces, guiándonos un poquito en lo que acabamos de ver, este indicador analógico es de temperatura. Entonces yo diría, no, esto debe ser un T y le ponemos cualquier código, por ejemplo 101. Entonces quitémosle el guión bajo, aquí queda un poquito más pequeña bueno, vamos a ponerle otro numerito un poco más, por ejemplo TI1, ya, ahí ya le puse, perdón, es que aquí va el código numérico, perdón, ustedes separan aquí encima y le dan el código que ustedes crean que es. Por ejemplo, TI significa que es indicador de temperatura y abajo le ponen un número como para distinguirlo de los demás. Entonces aquí hay un indicador de temperatura, pueden existir varios. Este de acá es también un indicador de temperatura, pero entonces pongámoslo así, TI, y le ponemos este 102. Listo, ambos son indicadores de temperatura, pues que aquí es analógico y este es digital, pero normalmente cuando es analógico como este, que es con una aguja, en vez de la I se utiliza la G, que viene de la palabra gauge en inglés, que son instrumentos que normalmente son de indicación de tipo analógico, entonces TG. Entonces es recomendable mejor manejar TG. Entonces recuerden que la G nos dice que es la indicación es de tipo analógica o que hay alguna especie de vidrio donde nos muestra la lectura. Esta es perdón, la alarma. Esta es la alarma de temperatura alta. Entonces TAH y le ponemos el número. Y como esta es la de temperatura baja, entonces TA. Pero ¿cómo se dice alto en inglés? Cuando algo es alta temperatura en inglés, por ejemplo, high temperature. Pero si yo voy a decir baja temperatura en inglés, low temperature. Viene la palabra low, o sea, que es con la L. Entonces, alarma de temperatura baja, alarma de temperatura alta. Acá es en corriente, que muestra que la lectura es en miliamperes, o sea que esto debería ser un transmisor de temperatura. Aquí, según esto, este TI 101 es de este, miren, y TG, perdón, este debería ser TG 102, perdón. Entonces ahí me estoy guiando de este, como esto indica que TG 102 está conectado al horno, ¿listo? Y que TI 101 también está conectado al horno y listo, ahí ya están conectados al horno. TAL 103, o sea que yo debería ponerle aquí 103 y este debería ponerle TAH y el mismo número que yo le ponga acá. Eso simplemente es como para guiarnos de para qué sirven esos códigos. Esto que estamos encontrando aquí es un instrumento muy particular que son los interruptores. Entonces vamos a poner que este es un interruptor de temperatura y le ponemos el número que queramos. Listo. Y hasta ahí pues es como la parte básica para familiarizarnos con este sistema. Abramosle la puerta del horno, cerramos la puerta del horno. Si
intentamos encender el horno, entonces encendido, miren que el horno no se enciende. Y es porque lo tenemos que configurar para que funcione con el interruptor de temperatura. Y vamos a hacer un control muy sencillo que requiere de unos conceptos muy importantes. El primero es la temperatura deseada, normalmente se le llama set point o variable de consigna. Y algo llamado histéresis es lo que tienen estos instrumentos, que tiene que ver con cuál es el nivel de temperatura o alrededor de qué nivel de temperatura quiero que varíe dicha temperatura. Entonces estos instrumentos tienen algo llamado histéresis. Para poder entender esto un poco, entonces yo les voy a explicar con un compresor. Los compresores de aire normalmente empiezan con una presión muy baja. Presión muy baja es por cuando está descargado el compresor. Entonces, un compresor se utiliza para inflar las llantas de los tractocamiones, ya llantas de los vehículos, motocicletas, hasta bicicletas, ¿no? Esas presiones, como son muy bajas, entonces el interruptor lo que hace es encender el motor que activa el compresor y empieza a subir la presión. Cuando la presión llega aproximadamente a los 100 psi o libras por pulgada cuadrada, entonces el compresor se apaga y empezamos a usar el compresor, a usar el aire. Por ejemplo, se puede usar para hacer un proceso que se llama el sandblasting o el blasting, también le llaman así, o simplemente para inflar las llantas de un tractocamión. Entonces, cuando la presión empieza a caer, pero solo hasta cuando llega a los 80 psi vuelve y se enciende. O sea que hay una presión muy importante que es de 90 psi. O sea, la presión puede variar alrededor de los 90 psi. No supera los 100 ni tampoco está por debajo de los 80. Vuelvo y explico. Si la presión supera los 100 psi, se apaga el compresor. Y cuando la presión está por debajo de los 80 psi, se enciende el compresor. O sea que la presión está a 90 psi, más o menos 10 psi. O sea que esos 10 psi representan la histéresis. Perdón, los 20 psi que hay de diferencia entre la desactivación del compresor y la activación del mismo. Puede ser muy complejo explicado con palabras, entonces voy a tratar de hacerlo con este ejemplo. Entonces aquí en este sistema lo que vamos a hacer es ir a esta parte que la configuración, aquí donde dice PLC PRG, que este es el programa principal, y aquí están las alarmas. Entonces vamos a poner cuidado de cómo se configura este sistema. Entonces vamos a poner que la temperatura mínima a la que vamos a trabajar van a ser 18 Celsius. Ustedes escogen entre 10 y 18 y 20 Celsius. Ustedes escogen entre 10 y 20 Celsius. Yo voy a escoger 15 Celsius. Bueno, vamos a escoger más bien 23 Celsius. Y que la temperatura máxima no supere los 60 Celsius. Listo. Entonces ya configuré el sistema. Esto es un modelo matemático y es como si tuviésemos un modelo de horno o de sistema de calentamiento donde la temperatura ambiente es 23 y la temperatura máxima que se alcanza a esos mismos 23 no supera los 60 Celsius. Y acá están los tiempos de enfriamiento y calentamiento. Entonces, para que trabajemos con sistemas reales, los tiempos de calentamiento superan los 300 segundos, dependiendo del tamaño del horno. Entre más grande sea el horno, más mayor es el tiempo de calentamiento, y siempre el tiempo de enfriamiento es mayor, o normalmente es mayor al tiempo de calentamiento para el caso de un horno. Vamos a escoger tiempos cortos, 5 y 20 segundos para hacer la prueba, y luego pues los aumentamos para tener un resultado más cercano a la realidad. Vamos a poner una alarma de temperatura baja. Digamos que la temperatura es baja cuando está por debajo de los 25 Celsius, y que la temperatura es alta cuando supera los 50 Celsius. Listo, ahí ya configuré las alarmas. Vamos con nuestro interruptor, que es la parte más importante allí. Nuestro interruptor está conectado al sistema de activación del horno, que en este caso se le llama Start. La temperatura deseada ustedes la escogen. Digamos que yo escogí
35 Celsius y la histéresis pongámosla por ejemplo de 2 Celsius. Listo. ¿Esto qué significa? Que el sistema va a encender el horno cuando la temperatura esté por debajo de 33 Celsius y lo va a apagar cuando esté por encima de los 37 Celsius. Ahorita vamos a comprobar eso. Listo. No vamos a trabajar por ahora con el transmisor y hasta ahora ya configuré nuestro sistema. Entonces ya, ahora sí, recordemos nuestras configuraciones. Pusimos como temperatura mínima 23 Celsius. Vamos a mirar. Entonces, 23 Celsius, correcto. La alarma de temperatura está a 25. ¿Por qué se encendió? Porque la temperatura está por debajo de 25. Nuestra alarma de temperatura alta está alrededor de los 50 Celsius y como temperatura máxima pusimos 60. Entonces, si encendemos el equipo, la temperatura llega hasta 60, se queda encendida la alarma de temperatura alta, pero esto es porque podemos abrir la puerta del horno, porque estamos a más de 50 Celsius. Entonces si apagamos el equipo y vemos que está entre 25 y 50, pues no se enciende ninguna de las alarmas. Y aquí tenemos pues las alarmas ya configuradas. Ahora lo vamos a poner a trabajar con respecto al interruptor. Para hacer eso, entonces vamos a hacer un pequeño cambio aquí. De aquí donde dice Start, miren que estamos encendiendo el horno directamente con el interruptor de Start del sistema. O sea, no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a hacer con el interruptor de temperatura. Entonces aquí lo que aquí dice salida, de esta salida le vamos a añadir un nombrecito acá y vamos a decirle que esto es salida interruptor de temperatura, TS. Listo, ya le cambia el nombre y ese nombre se lo vamos a poner aquí. Entonces aquí sería salida TS. Bueno, ahora sí vamos a probar el sistema. Recuerden que la temperatura es de 37, entre 37 y 33, o sea que alrededor de 35. Entonces miren, 37, 33, 37, 33, pero está funcionando muy rápido. Entonces recuerden que aquí podemos variar los tiempos. Aquí el tiempo puede ser de, vamos a ponerle un tiempo mayor, 20 segundos, y un tiempo de 60 segundos de enfriamiento. Entonces vamos a ver cómo nos funciona con mayores tiempos para acercarnos un poquito más a la realidad. Encendemos el equipo. Entonces recordemos que la temperatura es 35, pero cuando llega a 37 se apaga. Lentamente vuelve 37 y 33. Si nosotros modificamos la histéresis, vamos a modificar desde aquí en el interruptor, entonces vamos a ponerle 1 grado Celsius, entonces nuestro sistema pues va a cambiar entre 36 y 34. Vamos a ver, 36 y 34. Vamos a abrir la puerta del horno. Si abrimos la puerta del horno, miren que se enfría más rápido y calienta más lento. Si cerramos la puerta del horno, se enfría más lento debido a que cuando abrimos la puerta del horno, la transferencia de calor al ambiente hace que enfríe más rápidamente. Y hasta aquí pues hicimos un uso de esta norma y la aplicamos a un interruptor de temperatura que mantiene la temperatura alrededor de los 35 grados Celsius. Recuerden que si lo quieren hacer más real, la idea es mover estos tiempos, ponerle un tiempo por ejemplo de calentamiento, y recuerden que puede ser 300 segundos y 600 segundos por ejemplo, pero pues vamos a ponerle un tiempo por ejemplo de 50 segundos y 100 segundos, como para ver cómo el tiempo puede modificar el funcionamiento de una máquina. Esos tiempos de qué dependen, del tamaño del horno. Recuerden, entre más grande el horno, pues el tiempo es mayor. Entre más pérdidas tenga el horno, o sea que la puerta está averiada, tiene alguna fuga por acá, o sea no tiene un buen aislante térmico, pues eso influye en el tiempo. Entonces miren que acá se demora más en llegar a 36, se demora más en llegar de nuevo a 33, y ahí el sistema está encendiendo y apagando de manera automática usando
una característica propia de este instrumento, que es la histeresis. Y hasta ahí sería esta sesión. Muchísimas gracias a ustedes.